Vamos a leer todo de corrido hasta el 48 y después lo desarrollamos. Dice así el 43: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una pequeña oración, ¿verdad? Ore por mí, para que Dios me use, para que Dios me dé palabras y para que yo no ofenda a nadie, sino presente la verdad del Evangelio. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, porque tú nos permites una vez más estar aquí. Señor, estamos contentos, agradecidos, Señor. Sabemos que no merecemos la vida, Señor, pero que es un regalo que proviene de ti, Señor. Porque, Señor, sabemos que te ofendemos, sabemos que te fallamos, pero tu misericordia, Señor, es grande, Señor, y nos das licencia, nos das permiso para poder estar aquí una vez más, Señor. Una vez más te pido, bendito Dios, que me des licencia, Señor, permiso para poder exponer tu palabra, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor, y sé tú el que hable a través de mí, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento en tu mano, Señor. Padre bendito, quiero presentar tu verdad, tu evangelio como está escrito y no como yo crea que es o como me convenga, Señor. No, Señor, tu palabra es bendita, tú eres santo y tú quieres que tu palabra sea predicada tal y como está, Señor. Sin buscar, Señor Jesús, quedar bien con alguien, Señor, solamente predicar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Puede sentarse y aguánteme una hora nomás. Ponga mucha atención. Niños, la palabra de Dios dice, habéis oído. ¿Cuántos de ustedes, niños, le han dicho a su compañerito o alguien le ha dicho, cuando te peguen, tú le pegas? ¿Cuántas veces te han dicho eso? No te dejes. No te dejes. Si alguien te pega, tú también pégale, ¿verdad? Ahora, Jesús dice, ustedes han escuchado eso, pero yo, dice Jesús, les digo, amen a aquel que les pega, perdónenle. Así es que entre niños, los niños son más inocentes y pueden pelearse en un ratito y en otro ratito están jugando. Pero cuando ya tienen una edad suficiente donde ya pueden hacer coraje, rencor en su corazoncito, pueden tener un tiempo, un momento de coraje. Entonces, niños, necesitamos entender que la palabra de Jesús nos dice que no debemos de pelearnos. Amén. 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, oísteis que fue dicho. La palabra habéis oído o oísteis que fue dicho significa o se refiere a la enseñanza de los fariseos que daban al pueblo. Cada que nosotros veamos la palabra habéis oído en el Sermón del Monte, estamos diciendo, Jesús está diciendo, ustedes han oído a los fariseos enseñar esto. Gloria a Dios.
Ustedes han oído a los fariseos enseñar esto. Gloria a Dios. Pero dice, pero Jesús está otra vez o va a empezar a enseñar la forma correcta de interpretación de la palabra de Dios. Los fariseos, como ya hemos visto, enseñaban a su manera de interpretar, ¿verdad? Los fariseos decían, ojo por ojo, diente por diente, así se debe de hacer y no más. Pero Jesús viene y dice, pon la otra mejilla. Ahora Jesús está diciendo, ustedes han escuchado a los fariseos que dicen, ama al que te ama y aborrece al que te aborrece. Mas Jesús dice, no, no es así. Dice, mas yo os digo, el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, la ley dirá que deberíamos el pueblo de Israel dirá la ley que debían de aborrecer a sus enemigos. La respuesta es, hay 2 versículos, por lo menos 2 versículos vamos a leer nosotros, pero hay motivos por el cual Jesús o Dios le dice, no busques la paz de estos pueblos, no tengas nada que ver con estos pueblos, pero no les dijo, ódienlos. Pero vamos a ver cómo lo interpretaron los fariseos. La primera está en Deuteronomio 23:6. Vamos a leer ahí. Deuteronomio 23:6. Deuteronomio 23:6. Y vamos a ver por qué este pueblo, Dios le dice, no busquen la paz con ellos, ni busquen su prosperidad. Vamos a verlo. El 23 lo vamos a entender el porqué de estos pueblos, pero dice, mire, los excluidos de la congregación. Vamos a saltar el verso 1, 2 y vamos a llegar al 3. O si quiere leemos los capítulos 1 o ver todos los versos. Mejor lo vamos a leer todo, porque la palabra de Dios es para leerse y aunque parezca fuerte, duro, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Dice así, no entrará en la congregación de Jehová, está hablando la congregación en el pueblo de Jehová, de Dios, en los israelitas, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Está hablando de los eunucos. Dice, no pueden entrar ellos a la congregación. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Qué significa esto? Cuando la palabra de Dios dice no entrará bastardo en la congregación de Jehová, aunque suene duro, aunque suene pesado, aunque no nos caiga, la palabra de Dios dice que no deben de entrar aquellos que son nacidos fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un esposo tiene a su esposa y tiene sus hijos, ¿verdad? Esos hijos delante de Dios son legales. Pero si el esposo tiene hijos con otra mujer, con otra persona, esos hijos se les llama bastardos. Y aunque suene duro, la palabra de Dios es clara. Y dice, estas personas no deben entrar a la congregación, puesto que nacieron fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces, aunque suene duro, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y dice, no entrarán ni hasta la 10ª generación no entrarán. El 3 dice, no entrará, y aquí viene el pueblo en el cual los fariseos están interpretando mal. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto,
y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. 6. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Ahora, ahí vamos a detenernos un ratito. ¿Quiénes eran los amonitas y los moabitas? Esa es la pregunta. Ahora, la palabra bastardo, dijimos, todo es esa persona o ese niño que sale fuera de la voluntad de Dios. Esto incluye adulterio, incluye fornicación, incluye incestos, incluyen muchas cosas que es fuera del orden de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los amonitas y los moabitas? Estos eran hijos de Lot. ¿Ok? Lot tenía 2 hijas. Y cuando Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra, Dios le dijo no volteen para atrás, pero la esposa de Lot volteó atrás y dice que se convirtió en estatua de sal. Lot, como tuvo miedo de quedarse en Zoar, dice que se fue a la montaña con sus 2 hijas. Y dice la palabra de Dios que estando en la montaña, en la cueva, dice que sus hijas dijeron, no hay varón para que podamos engendrar hijos. Entonces ellas hicieron a su padre emborracharse y ellas procrearon hijos de su propio padre. Entonces, los moabitas y los amonitas eran hijos de incesto. Ahora, la palabra de Dios dice que no entrará bastardo en la congregación de los santos. Siendo que los amonitas y los moabitas eran 2 pueblos que venían del incesto, Dios dice, no entrarán en el pueblo, no serán parte del pueblo. Pero aún hay otra razón por la cual dice no busque su paz. ¿Por qué? El 4 nos responde, dice, porque cuando salían de Egipto, dice, no los recibieron con pan y agua. ¿Verdad? Dice, no nada más porque son hijos de pecado o pueblos que salieron del pecado, pero también porque no les dio pan y agua cuando iban pasando por sus tierras. Más aún dice que contrataron por dinero a Balaam. Balaam era un profeta que conocía a Dios. No es de la descendencia de Abraham, pero así como Melquisedec conoció a Dios, Balaam también conocía a Dios. Así como Job también conocía a Dios y no era de la descendencia de Abraham. Mas dice que Balaam fue contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Mas Dios le dice, no maldigas a este pueblo, porque es bendito. Y dice la palabra de Dios que al contrario, Balaam bendijo a Israel, porque era voluntad de Dios. Entonces el 6 viene y dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Ya vimos las razones por qué. Pero no dice la palabra de Dios, aborrece a todos los pueblos. Porque mire lo que sigue. No aborrecerás ¿a quién? Al edomita. Los hijos de Edom son los hijos de Esaú, son hermanos de Israel. Entonces dice, no aborrecerás a los edomitas porque es tu hermano. Pero no nada más ellos, dice, no aborrecerás al egipcio. ¿Porque qué? Porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces mira, a los amonitas y los moabitas dijeron, no serán parte del pueblo de Dios. Mas a los egipcios y a los edomitas, a los hijos de Esaú, decía 3 generaciones y podrán entrar a la congregación de Israel. La pregunta es, ¿Ruth
aparece la descendencia de Jesús. ¿Y no es acaso Ruth moabita? Ahora fíjese cómo es que la palabra de Dios nos lleva y nos enseña la misericordia de Dios. Los teólogos dicen que los edomitas y los moabitas, esta ley incluía a los puros hombres y que por eso Ruth entra en la genealogía de Jesús. Pero hoy no vamos a tomar ese tema. El simple hecho de que Dios le dio permiso a una mujer moabita ser parte de la descendencia de Jesús, podemos mirar que Dios no hace acepción de personas. Amén. Otro verso que vamos a leer es Esdras 9, 11 y 12. Esdras 9, 11 y 12. Esdras 9, 11 y 12. Esta palabra de Dios en Esdras es un recordatorio de lo que ya los judíos debían de saber. Pero aquí pasa cuando Esdras vuelve de la deportación a Babilonia y vuelven a Israel, a Jerusalén. Entonces Esdras vuelve a leer o a recordarle a los hebreos, a los judíos, que debían de hacer esto. En Esdras 9, 11 y 12 dice así: que prescribiste, vamos a leer el 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, ¿qué dijeron? La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora, fíjese lo que dice ahí, el 12. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Ahora, ¿qué pueblos se refieren aquí? Todos los pueblos de Canaán. Los fereceos, los gergeseos, los filisteos, todos estos pueblos que habitaban en Canaán. Pero ¿cuál es la razón? Dice, para que no se contaminase el pueblo de Israel. Y sabemos que el pueblo de Israel no hizo caso a esta ley. Sabemos que se fueron tras los Baales, tras Acera, y adoraron dioses paganos. Pero entonces vemos aquí que Jesús o Dios da específicamente a pueblos que dicen no busquen su paz. Y cuando dice no busquen su paz, está diciendo lo que ya leímos: no le des tus hijas, ni tú tomes hijas de ellos, ni tengan ninguna relación. Pero no dice odienlos, no dice mátenlos, no, solamente dice no tengan tratos con ellos. Pero los fariseos, ¿cómo lo interpretaron? Ellos decían al pueblo que debían de amar solo a los que le amaban y odiar al enemigo. Dios nunca pidió aborrecer a todo el mundo. Si no me cae bien, y aunque fuera el caso que me cae o que le caigo mal a la persona, Dios quiere que seamos diferentes y amables. Y vamos a leer 4 puntos que Dios nos pide que hagamos para que de veras seamos hijos de Dios. Mire, lo primero es amarlos. Vamos a verlo. El 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa amar a tu enemigo? ¿Qué significa eso? Es lo primero que el Señor nos pide: ámalos. Si a alguien le caes mal, ¿qué debes de hacer? Amarlo. El Señor nos manda a amar a los que nos aborrecen, pues nosotros mismos en un tiempo aborrecíamos a Dios, ¿o no? Mas Él siempre nos amó y que a su tiempo nos perdonó. Así deberíamos de amarnos
los unos a los otros. Mire, cuando una persona no quiere nada de Dios, no le importan las cosas de Dios, la palabra para esto es aborrece a Dios. Ama al mundo, aborrece a Dios. Aunque de repente por ahí diga, ay Dios, ayúdame. Pero mientras que no haga un cambio total en su vida y acepte de veras el Evangelio y viva para Dios, aborrece a Dios. ¿Y cómo se porta a Dios cuando nosotros le aborrecemos? Él nos ama. Aun cuando tú no quieras nada con Dios, Él nos ama. Romanos 5:8, vamos a leerlo ahí. Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo estaba en mis delitos y pecados, Él me amaba desde ese tiempo. Y aunque yo le aborrecía, no queriendo nada de Él, Él me amaba. Y cada ley que Jesús nos pide es porque Él lo practicó. Dice, ámalos. Pregunta, ¿cuántos saben que tienen a alguien que le aborrece? Si es así, dice, tú ámalo. No tienes derecho a odiarlo, ámalo, porque recuerda que así como tú aborrecías a Dios, ahora esta persona te aborrece. Dios te amó, tú también ama. Esa es la primera parte. Dice la segunda, bendice o bendecid a los que os maldicen. ¿Qué significa eso? Cuando una persona se enoja con otra, lo normal del ser humano porque está caído es, ojalá que te vaya mal. Ojalá que te vaya peor. Ojalá que te pase esto. Y muchas veces hasta llamamos la muerte como justicia. Ojalá que te mueras. Pero Jesús dice, no, bendícelos. Bendícelos. Dice, no solo debemos de bendecir a los que nos aborrecen, más bien dice, debemos desearle lo mejor a aquella persona que nos ofendió, no desearle lo malo nunca. Pablo dijo, nos maldicen y nosotros bendecimos. 1 Corintios 4:12, ahí lo podemos leer. Son versículos que yo quiero que los considere. Porque cada punto que estamos viendo debemos de mirar con un verso que ya pasó en la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 4, verso 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer el 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, ¿y qué dice? Y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Pero verdad que nosotros somos diferentes. Nosotros ni padecemos hambre, ni tenemos sed, ni estamos desnudos, ni somos abofeteados, ni tenemos tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando, eso sí, pero por afanes, con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros también maldecimos, al contrario de bendecir. No padecemos persecución y lo poquito que pasa no la soportamos. Así que qué diferencia con Pablo, ¿no? Dice, nos maldicen y nosotros bendecimos. Y es lo que Jesús nos pide. Te maldicen, bendícelo. Pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Tercer punto dice, haced bien a los que nos aborrecen. 44 dice, haced bien a los que os aborrecen. No solo debemos de bendecirlos, de amarlos, pero también debemos
Si está en nuestras manos, debemos de hacerles bien. Hacer bien es la mejor demostración del amor de un cristiano. Hacer el bien al prójimo que me aborrece es la mejor demostración de amor de un cristiano. Dice así: porque es fácil decir que amamos al prójimo de palabras, pero si no actuamos con buenas obras para con ellos, estas solo serán palabras que se lleva el viento. ¿O no? Yo te puedo decir, hermano, le amo, pero cuando veo una necesidad en tu vida, yo como si nada. Pero aquí estamos hablando del enemigo. Dice: si tu enemigo tiene necesidad, dales. No le rehuses. Jesús, mientras era apresado, no se detuvo a hacer el bien. Cuando sanó, restaurándole la oreja a Malco, que Pedro le había cortado. Lucas 22, 50 al 52. Vea los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios para que no digamos, es que no tenemos ejemplo. Lucas 22, 50 al 52. Es el tiempo cuando Jesús se está apresando en el monte de los olivos, después de haber orado, después de que Judas fue por los soldados, y aquí llegan los soldados y están a punto de arrestar a Jesús, o ya lo arrestan. Entonces dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, este se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Fíjese, ya estaba siendo apresado el Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, ¿qué dice? Le sanó. Este Malco iba con ese deseo de apresar a Jesús. Iba con un coraje, si fuera por ello, creo que mataría a Jesús ahí mismo. Pedro le corta la oreja y Jesús no miró que Malco había venido a arrestarle. No, dice que él tocó su oreja y le sanó. Ahora, quiero que tenga en cuenta eso. Vamos a leer, lo que sigue, antes de leer el otro verso que le voy a dar. Dice: orad por ellos. Son 4 puntos, les dije. Orad por ellos. Todo lo anterior no es suficiente. No es suficiente amarle, no es suficiente bendecirle, no es suficiente hacerle bien. También es necesario orar por ellos. Nos manda también Jesús a orar por ellos. Por más que sea difícil, en nuestras pláticas con Dios, estoy hablando de la oración, debemos de pedir por ellos. Tal vez Dios les toque el corazón y les perdone. Jesús es el mismo ejemplo para nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, ya estaba a punto de morir. Él miraba a toda la gente ahí abajo. Miraba a los maestros de la ley que les dijo: se decía ser el Hijo de Dios, bájese para que le creamos. Jesús miró cuando los soldados repartieron sus vestidos, lo pusieron abajo y echaron suertes. Jesús miró todo eso allí, en la cruz. Miró cómo la gente se burlaba de él. Pero Jesús, ¿qué dijo estando en la cruz? No fue Jesús quien dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Fue Jesús el que dijo eso. Estando en la cruz, Él oró por los transgresores, dice Isaías. Jesús no los condenó. ¿Cuántos ángeles cree usted que hacía falta para fulminar a todos los que estaban allá abajo? Jesús le dijo a Pilato, dice: si fuera este mi reino, yo pediría y mi Padre me mandaría legiones de ángeles.
¿O solamente Jesús en su palabra estaba el poder de desaparecerlos? A todos. Mas Jesús dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora dirá: pero es Jesús, yo no puedo, yo solamente soy humano. Pues déjame decirte que también en la palabra de Dios hay un verso de un hombre que también dijo las mismas palabras, y esto lo puede leer en Hechos 7:60. Se trata de Esteban. Si quiere apuntar el versículo donde Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Ahí usted puede leer esas palabras de Jesús. Pero vamos a leer las palabras de Esteban, porque Esteban era similar a nosotros, carne y hueso, y él no era divino, pero sí conocía a Dios. Y vamos a leer ahí Hechos 7:60. Dice ahí: y puesto de rodillas, está hablando de Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban dice: me han hecho daño, me han pegado con piedras, estoy a punto de morir. Pero dice Esteban: Señor, no te conocen, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Mas en cambio nosotros los cristianos de hoy somos diferentes. Los cristianos de hoy: me mira mal, olvídate, ya no eres mi amigo. Los cristianos de hoy: me dices algo y yo te lo devuelvo. Ve qué tan difícil es. En nuestra lógica, qué tan difícil es seguir a Jesús. Pero si de veras amamos a Jesús y el Espíritu Santo está en nosotros, no son difíciles estas cosas. Pero tiene que ser el Espíritu Santo que te incite a hacerlo, si no, estamos perdidos. Ahora, vamos a leer el capítulo 12-20 de Romanos. Romanos 12:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Romanos 12:20 dice: así que, si tu amigo dice, ¿o qué dice? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debemos de hacer nosotros? Dale de comer. Si tuviere sed, nosotros debemos darle de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice: si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosles un vaso de agua. Dice mi esposa, cuando leyó el versículo, decía: aunque fuera un vaso de agua fría, dice que no perderemos nuestra recompensa si hacemos esto. Y dice, y al hacer esto, mire, aquí dice que debemos de darle de comer y beber, pero si añadimos lo que hemos leído antes, amarlos, hacerles bien, orar por ellos, y de pilón darle de comer y darle de beber, dice la palabra de Dios: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa ascuas de fuego? ¿Cuántos de ustedes los han agarrado haciendo algo malo y te han cachado, te han descubierto? ¿Verdad que se siente como que la cabeza se pone grande y los cachetes se ponen rojos, y la vergüenza que está en nuestra cara es como que quisiéramos en ese momento desaparecer de un solo? ¿Cuánto le ha pasado? ¿A nadie? ¿Nada más a mí? Pues ¿qué significa entonces las ascuas de fuego? Cuando tu enemigo te maldice, te hace, y tal vez no le das de comer ni de beber, pero si tu enemigo
tiene necesidad de trabajo, tiene necesidad de un raite, tiene necesidad de algo, y tú vas y le ayudas, esa persona se va a sentir como cuando te agarraron agarrando algo. Una vergüenza que da. Eso significan las ascuas de fuego. Dice, porque cuando hagas más bien a tu enemigo, él se avergonzará. Y dirá, este a quien yo trato mal es el único que me viene a ayudar. Porque, mire hermano, realmente, si usted es consciente, si usted es sabio, cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes posesiones, hay muchos amigos. Muchos. Para la comida, para la bebida, para todas estas cosas. Y los que tú consideras enemigos porque no toman contigo, no se juntan contigo, no hablan como tú, los consideras enemigos. Pero en el momento de la prueba, cuando estás en el hospital, cuando estás en cama, ¿quién llega? El que considerabas tu enemigo. Llega el que nunca le has invitado un refresco, una soda, algo. Él es el que viene y te pregunta cómo estás. Y no nada más viene a preguntarte cómo estás, te trae algo para que comas. ¿No es una vergüenza eso? Pues Jesús nos dice, ámenlos así. Y no busquen venganza, ya lo miramos hace 8 días, hace el miércoles. Para que no busquen venganza, déjenselo a Dios. Y yo creo que a cada día nosotros nos pasa algo en el cual nosotros quisiéramos venganza, quisiéramos hacerlo, pero Dios nos dice no. Ahora, ¿para qué Dios nos pide todo esto? Amarlos, orar por ellos, hacerle bien, hacer todo esto. ¿Por qué el Señor nos pide? Y aquí, mire, aquí el Señor nos va a hacer un test, una prueba. Y cada uno de ustedes, miren si de veras somos cristianos, cada uno de nosotros. Vamos a leer el verso 44, el 45. Haciendo todo esto, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Le trae algo eso a su cabeza? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta, si no oramos por el enemigo, ¿somos hijos de Dios? Según el versículo. ¿Sí o no? Si no oramos por los enemigos, ¿somos hijos de Dios? ¿O le da miedo contestar? La Biblia es claro, hermanos. Si no somos capaces de amar al enemigo, no somos hijos de Dios. Si no somos capaces de bendecir al que me maldice, no somos hijos de Dios. Si no somos capaces de hacer el bien a los que nos aborrecen, no somos hijos de Dios. Y si no somos capaces de orar por ellos, no somos hijos de Dios. Ahora se da cuenta cuán fácil es cuando nosotros decimos, pasa al frente, repite una oración y ya eres salvo. Cuán fácil es eso. Pero la verdadera salvación se produce cuando nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento, como las que hemos acabado de hablar. Cuando una persona realmente es salva, no es la oración lo que lo hizo salvo, sino que es la obra de Dios en su corazón por haber creído en Él. Y entonces esta persona deja de engañar a su esposa, deja de regañar a sus hijos por nada, deja de robar en la compañía, deja de hacer muchas cosas que antes hacía para darle paso al amor. Ahora ama, ahora bendice, ahora ora por su enemigo. Mas si no, hermanos, dice, no somos de nuestro Padre Dios. Al hacer todo lo que hemos dicho, Jesús dice, seremos hijos de Dios. Si no,
tenemos que pensarle 2 veces para decir que somos hijos de Dios. Verso 45. ¿Cómo es nuestro Padre el Señor? ¿Cómo es Dios? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí está aludiendo el Señor a que no debemos de amar solo a los que nos aman, sino que también a los enemigos. Dice, el Padre que está en el cielo, dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, no nada más sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, allá afuera hay muchos malos y muchos buenos caminando allá afuera, ¿o no? Y el sol alumbra a todos, no nada más a los buenos. Y si la lluvia cae y estamos en el campo, están ateos y están cristianos, a los dos los moja. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él da su sol y da su lluvia para todos. Por lo cual nosotros, usando esta comparación, Dios dice, tú tienes que amar al que te ama y al que no te ama, al que es bueno contigo y al que es malo contigo, ámalos. Como Dios hace su sol salir para todos y no nada más para unos cuantos. Vamos a terminar el 46 y 47 y después vamos a una parábola que dijo Jesús. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pregunta, si yo solamente amo al que me ama, ¿qué hago de bueno? Nada. Porque estoy amando a alguien que me puede recompensar. Entonces dice la palabra de Dios, no hacemos nada. Dice el 48, sed pues vosotros perfectos o diferentes, perfectos en esa actitud. Dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, cuando se nos preguntan en los púlpitos y nos dicen, ¿cuántos son hijos de Dios? Y dicen, amén. Pero si hacemos un examen de conciencia, debemos de mirar si no tenemos pleito contra un enemigo. No es nada más es decir, Señor, que es algo importante, hermano. No quiero que diga que no es importante, porque dice que la salvación se cree en el corazón, pero se confiesa con la boca. Cuando tú dices, Señor, eres mi Salvador, es importante. Pero hay muchos que solamente hacen eso por quedar bien con alguien y no lo hacen por convicción. Pero cuando uno lo hace por convicción, viene el amor de Dios, viene el Espíritu Santo y mora en él y es capaz de amar a sus enemigos. Los judíos habían enseñado, los maestros de la ley habían enseñado, ama al judío, ayuda al judío. Al moabita, ódialo. Al edomita, por más que son tus hermanos, ódialos. Al egipcio, fuiste esclavo allá, ódialos. A los filisteos, ódialos. A todos, ódialos, pero al judío, ámalo. Ayúdale. Y Jesús es lo que vino a decirles, no. En el evangelio esto no es así. Al cristiano no le es mandado, ama al cristiano. Aborrece vamos a hablar un poquito de religión, aunque no tenemos nada en contra de las religiones, ¿verdad? Como religiones no tenemos nada en contra. Pero Jesús no dijo, ama al cristiano, aborrece al católico, aborrece al adventista, aborrece No, Jesús no dijo eso. Dice, ámalos. Cuando una persona es capaz de decirle a un católico malas palabras o agarrar su creencia para hacerles quedar mal, esta persona no está amando a las personas de esta religión. No puedo hacer eso, porque como dice, ¿cómo los voy a ganar?
si hago esto. Más bien dice, ámalos. No tenemos nada en contra con una persona católica. Solamente que si leemos la palabra de Dios, ahí encontramos cómo Dios nos pide adorarle a Él. Pero no podemos aborrecerlos. Dice Jesús, ámalos. Y los judíos amaban a los judíos, se ayudaban entre ellos, pero a los demás los aborrecía. Miren lo que dice en Hechos 10:28. Esto es como un resumen de lo que estamos diciendo en palabras del apóstol Pedro. Mire cómo ellos miraban a los gentiles. 10:28. Y esto es enseñanza de los fariseos. 10:28 dice así: "27, y hablando con él, con Cornelio, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido", está hablando de gentiles, romanos. Y mire lo que dijo Pedro. Y les dijo Pedro: "Vosotros romanos sabéis cuán", ¿qué dice? "Abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero". Así miraban los judíos a los que no eran de su raza. "Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo". ¿Se da cuenta cómo era el judío? Dice, abominaba a todos extranjeros, romanos, todos los que no eran judíos de descendencia, ellos los aborrecían. Dice, no podemos ni juntarnos con ellos, pero a mí Dios me dijo lo contrario. A mí Dios me dijo, dice Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a una persona pecador, hijo del diablo, hijo de esto, si no sabemos su vivir? Solamente Dios sabe y nosotros no debemos de juzgar, más bien debemos de orar por ellos, amarlos, hacerles bien. Por más que prediquen otro tipo de doctrina que no es bíblico, nosotros no podemos emitir juicio contra ellos. Solamente amarlos como dice la palabra de Dios. Lucas 10, 25, 37 y con esto terminamos. Lo voy a parafrasear nomás para no leer todo. Usted téngalo en cuenta, léalo en su casa y entiéndalo para que lo medite usted como un tiempo ¿cómo se llama? Como un tiempo de lectura bíblica para usted. Léalo. Lucas 10, 25 al 37, encontramos la historia del buen samaritano. La palabra de Dios dice que fue un maestro de la ley el que le hizo una pregunta a Jesús. Vamos a leerlo, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, o para probarle: "Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?" Y él le dijo: "¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?" El 27 responde: amarás, ya lo vamos a parafrasear, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: has contestado bien, haz esto y vivirás. Pero dice que los maestros de la ley siempre querían justificarse a sí mismos. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a relatar la historia. Un hombre venía de Jerusalén a Jericó. Y dice, mientras que pasaba por el camino, lo asaltaron unos ladrones y lo golpearon y le despojaron de todas sus pertenencias. Y dice, lo dejaron medio muerto. Después de ahí dice, quedó ahí tirado. Y pasó un sacerdote, lo miró, pero no le hizo caso, se pasó de largo. Después viene un levita
trabajaba en el templo. Pero este dice, no le hace caso y se pasa. Pero vino también un samaritano que iba por ese camino, dice, y le vio. Y dice que el buen samaritano fue movido a misericordia. El 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Se entiende que mientras que estaba en el mesón, el buen samaritano le cuidó, pero después él tenía que irse. Se entiende que era una noche que lo cuidó, pero al día siguiente dice, al otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, al cuidador del mesón, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta de Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. ¿Se acuerda cuando Jesús habla con la mujer samaritana? Jesús le dice, mujer judía, dame de beber. La mujer samaritana, Jesús judío le pide a la samaritana agua para beber. La mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si entre judíos y samaritanos no nos llevamos, ¿verdad? ¿Y cuál era la razón de que los judíos aborrecían a los samaritanos? ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con otros pueblos. Por eso los judíos aborrecían a los de Samaria, a los samaritanos. Ahora fíjese, los maestros de la ley habían dicho ayuda al judío, pero pasó el sacerdote, que era judío, y miró al herido judío y no le hizo caso, se fue. Ahí ellos quebrantaron su propia enseñanza en la parábola. Pasó el levita, tampoco le hace caso. Pero vino del hombre judío un enemigo que era samaritano. Y este enemigo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahí quédate, muérete. Es más, voy a terminar de matarte porque eres mi enemigo. Pero no, dice que el buen samaritano, en lugar de matarle, dice que fue movido a misericordia. Y dice que le vendó, lo curó y lo llevó al mesón. Se entiende hoy en día como a un hotel para cuidar de él. Y dice, y no solamente cuidó de él, pagó por adelantado para que lo cuidaran y se recuperara bien. Y después Jesús le dice, ¿quién crees tú que fue el prójimo del judío? ¿El sacerdote? No. ¿El levita? No. ¿Quién fue? Un enemigo tuyo. Un enemigo tuyo fue tu prójimo, el buen samaritano. Ahora Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Esta mañana podemos terminar con estas palabras de Jesús. ¿Tienes enemigos? ¿Tienes personas que dicen que te odian? Ya miramos todo lo que debemos de hacer. Y si consideramos el buen samaritano, dice Jesús, ve y sé como un buen samaritano. Ahora, es de cada uno de nosotros si lo quiere hacer o no. Pero no digamos a la ligera, soy hijo de Dios, si no hacemos lo que Dios nos pide. Porque la palabra de Dios es clara. Si hacemos lo que hemos platicado o enseñado hoy, seremos de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, Dios. Si no, tenemos que pensarle. Para con facilidad decir soy hijo de Dios. Si tú tienes riñas con una persona, alguien que te hizo daño y no has podido perdonar,
pero estás en la iglesia levantando tus manos y cantas alabanzas y lloras, pero después saliendo de ahí no has perdonado a aquella persona. Somos hipócritas. Porque por un lado dices, Dios te amo, pero por otro lado aborreces al que ves, a tu hermano. Y Jesús, en palabras del apóstol Juan, dice, no puedes amar al que no ves si no amas al que ves. Esa es la bendición del evangelio. Amo al que no veo, pero al amar al que no puedo ver, también amo al que puedo ver. No es una trabalengua, es amo a Dios que no veo. Y como el amor de Dios está en mí, aunque no le vea, yo puedo amar a mi prójimo que veo y puedo tocar. Pero si no amamos al prójimo, si con cualquier cosita ya no queremos platicar con ellos, ya no queremos, hoy en día ya no queremos ni hablar por teléfono, ni un mensaje de texto, somos hipócritas. Aunque nos duela la palabra, porque a muchos les incomoda la palabra hipócrita, pero la palabra de Dios lo dice. Así es que si yo digo amar a Dios y te odio a ti, hermano, soy hipócrita. Por más que me vista yo bien o una corbatita y todo y predique, si yo odio a un hermano, soy un hipócrita. Y de allá para acá, si usted ama a Dios, tiene que amar al que está enfrente predicando. No puedes decir amo a Dios y odio al que predica, no, porque no es de Dios. Porque si actuamos así, hay hipocresía en nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús está tratando de quitarle a los discípulos. No sean hipócritas como los fariseos. Los fariseos aman a los que aman, a los que los aman, y odian a los que odian. Los fariseos enseñan muchas cosas tergiversadas que Dios nunca dijo. No sean como ellos. Y esta mañana nos dice el Señor, no sean como los hipócritas. Seamos diferentes. Si esposo no amas a tu esposa, pero dices amar a los miembros de tu congregación, eres un hipócrita, porque primero debes de amar a la esposa y viceversa. Así es que la palabra de Dios es clara. Que nos duela es otra cosa, porque tal vez no vivimos lo que predicamos o lo que ya se nos enseñan. Pero si realmente amamos a Dios, debemos de hacer caso a su palabra. Y Él nos manda y nos pide, ama a tus enemigos. Haciendo esto, Él se avergonzará y probablemente se reconciliará con Dios y contigo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Yo estoy puesto aquí para hablarlo, porque si no, sería yo un cobarde en no decir lo que Dios me da. Pero ya después de ahí, cada uno en su corazón, pídale a Dios que le ayude a amar aún a los que no nos aman. Y vivamos en paz. Si fuera de nosotros, dice el apóstol, en paz con todos. Ni con uno una riña, ni con otro otra riña. No, en paz con todos. Cierre sus ojos ahí donde estás y hable con el Señor, y cada uno diga, Señor, he fallado en esto. He dicho ser tu hijo, mas no he perdonado a esta persona, Perdóname para que yo pueda perdonar también a mi hermano. ¿Verdad? Porque dice que si no nos perdonamos nuestras ofensas a nosotros, entre nosotros, tampoco Dios nos perdonará. Pero si perdonamos nuestras ofensas entre nosotros, también Él nos perdonará. Amén. Así es que oremos en esta mañana por su palabra y damos gracias por ese tiempo que hemos estado juntos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Padre Santo, te doy gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú nos has hablado en tu palabra, Señor.
Nos has enseñado, Señor Jesús, que las palabras son fáciles de decir, Señor, son fáciles de hablar, Señor. Pero los hechos son los que deben, Señor, de estar acompañados por nuestras palabras. Muchas veces, Señor, decimos, somos hijos de Dios, pero no amamos al que nos aborrece. Y dice tu palabra, si no hacemos esto, no somos hijos de Dios. Porque es clara tu palabra, dice que debemos de amar a nuestros enemigos, hacerles bien, para que seamos hijos de Dios. Así es que, Señor, tal vez, Señor, hemos fallado en esta área, Señor. Y con ligereza, Señor, hemos dicho, somos hijos de Dios, pero tenemos riña contra nuestro enemigo, Señor, y no queremos perdonarle. Así tu palabra dice que si no perdonamos al que nos ofende, tampoco tú nos perdonarás. Y no podemos amar al que no vemos y odiar al que vemos, sino que, Señor, debemos de amarnos los unos a los otros. El mundo no te conoce, pero nosotros sí, Señor, y debemos de ser diferentes como tú lo eres, como tú fuiste ejemplo para nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra en esta hermosa mañana, Señor. Te ruego, Señor, que quede grabado en nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, ser diferentes, Señor. Te doy gracias, mi Dios amado, en esta mañana. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence, Señor, al pecador, y tú eres el que, Señor, trae convicción, Señor, de salvación a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a orar también para hacer despedida.